Ya. Ante todo, buenas noches y gracias por su asistencia, por darse este pequeño momento para aprender un poquito más acerca de lo que es el manejo de la falla cardíaca. Para los que no me conocen, soy Lizeth Melo, R2 de Cardiología del servicio del Hospital Loaiza, ¿no? Este tema en realidad es muy claro y es muy importante, creo yo, para que ustedes puedan culminar su rotación teniendo algunos conceptos claros, ¿no? Y sobre todo cosas prácticas que les van a ayudar en su día a día. Y este tema es importante no solamente para los cardiólogos, sino también para las otras especialidades afines a nuestra especialidad, ¿no? Como por ejemplo eh, lo que es la medicina interna, los que son de medicina de emergencia, de UCI, nefrología, endocrinología, especialidades muy interrelacionadas con la cardiología, ¿no? Y bueno, la importancia de este tema radica básicamente en, bueno, en que la falla cardíaca es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo, ¿no? Y esto es importante por la gran carga de morbilidad y mortalidad, y sobre todo la afección de la calidad de vida de los pacientes que la padecen. Además, bueno, aparte de eso también consume altos costos de los recursos sanitarios, ¿no? De cada país. Como vemos nosotros en la imagen, la prevalencia de la falla cardíaca en la población general, sobre todo en los países en desarrollo, es aproximadamente de 1 al 2%. Sin embargo, esta está muy asociada a la edad de las personas. Se ve que en poblaciones mayores hay una mayor prevalencia de pacientes con falla cardíaca. Incluso se dice que en pacientes mayores de 70 años, la prevalencia de la falla cardíaca puede ser incluso del 10%, ¿no? ¿Y esto a qué está relacionado este aumento de la prevalencia de la falla cardíaca? Básicamente a la mayor tasa de esperanza de vida al nacer, al aumento de la supervivencia de los pacientes que tienen cardiopatías, ¿no? Que se diagnostican de repente de forma temprana, las cardiopatías congénitas que tienen correcciones y llegan a tener más tiempo de vida. Y también muy relacionado esto a los nuevos tratamientos que están surgiendo y que esto mejoran el pronóstico en estas personas, ¿no? Como parte de la introducción también es importante definir qué cosa es la falla cardíaca. Nosotros sabemos que es un síndrome, ¿no? Y como síndrome sabemos que es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Característicos de la falla cardíaca. Dentro de los síntomas típicos, nosotros podemos reconocer lo que es la disnea, de repente el aumento de el dolor a nivel de los tobillos, el cansancio, la fatiga, y dentro de los signos característicos nosotros podemos observar lo que buscamos en el examen físico, ¿no? Un aumento de lo que es la presión venosa yugular, que vemos con el signo de la incurgitación yugular. Podemos también al examen físico identificar crepitantes a nivel de los pulmones o edema periférico, ¿no? Y bueno, todo este síndrome va a estar relacionado porque esto va a estar causado por una normalidad en el corazón. Y esta normalidad puede ser tanto a nivel estructural como a nivel funcional, ¿no? Y esta normalidad va a traer consigo el deterioro de la función del corazón, disminuyendo lo que es un adecuado gasto cardíaco, que haya un aumento de presiones a nivel intracardíaco, ya sea esto evidenciado en reposo, como también durante el ejercicio, ¿no? Ahora, clásicamente, a nivel de todas las guías, y la última guía de la falla cardíaca del año 2021 no es la excepción, se clasifica a la falla cardíaca basado en 3 fenotipos, y esto principalmente basado en lo que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. No tenemos nosotros la falla cardíaca con FEBI preservada, cuando tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor al 50%, bueno, asociado también a signos y síntomas que ya hemos mencionado,
y bueno, va a ser una falla cardíaca aunque tenga la FEI preservada, si es que nosotros podemos observar alteraciones a nivel estructural o funcional en el corazón, ya sea disfunción diastólica, aumento de presiones, ¿no? E incluso el solo hecho de tener elevación de los péptidos natriuréticos también ya es un criterio para que nosotros podamos decir que el paciente tiene falla cardíaca a pesar de que tenga la función del ventrículo izquierdo preservado. Otro fenotipo vendría a ser lo que es la falla cardíaca con FEBI levemente reducida, la cual se considera una FEBI entre 41 y 49%, y la falla cardíaca con FEBI reducida con una FEBI menor a 40%. ¿No? Básicamente, la revisión del manejo farmacológico de estos pacientes que vamos a ver el día de hoy va a estar enfocado en los pacientes con falla cardíaca crónica con FEBI reducida, ¿no? Que es el campo en el cual se cuentan con más estudios. Dentro de los objetivos del tratamiento, nosotros vamos a tener básicamente 3 objetivos principales. Tenemos que nosotros buscar con este tratamiento aumentar la supervivencia del paciente, disminuir la tasa de hospitalizaciones en ellos y mejorar la calidad de vida, ¿no? Siendo las que mencioné primero, las 2 primeras, las más importantes, ¿no? Entonces, nuestra función como médicos es identificar a los pacientes en riesgo de realizar una falla cardíaca y en estos, una vez identificados, brindar medidas preventivas oportunas, ¿no? Pacientes en riesgo de falla cardíaca tenemos pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, ¿no? En ellos, bueno, las medidas preventivas. Y si tenemos ya pacientes con signos, síntomas, ¿no? En nuestra función en ellos sería realizar un diagnóstico precoz y dar un tratamiento óptimo para justamente lograr lo que ya se menciona, y lo vuelvo a repetir por la importancia, que es aumentar la supervivencia en estos pacientes y disminuir la tasa de hospitalizaciones. Entonces nosotros antes, bueno, se consideraba dentro de los blancos terapéuticos en el manejo de esta patología. Como vemos en la imagen, esta imagen es del año 2007, ¿no? Ya un poco antiguo, en el que básicamente se consideraba como targets principales lo que es los receptores de los mineralocorticoides, como la aldosterona, como los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides. Tenemos nosotros también otro target a nivel de lo que son las catecolaminas, tenemos los betabloqueadores, y a nivel de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos los ARAs y los YECAs, ¿no? Que ya cada uno de ellos tienen estudios que han sido revisados, ¿no? Desde los años 80, de los años 90, ya con evidencia clara de la mejoría tanto en la supervivencia como en las hospitalizaciones de estos medicamentos, ¿no? que han sido utilizados y siguen siendo utilizados sin discusión. Entonces, como vemos nosotros, en el 2016, la guía de la Sociedad Española de Cardiología menciona que para estos pacientes con FEBI reducida, considerando con una FEBI menos del 40%, en el 2016 se consideraba un tratamiento escalonado, ¿no? Como vemos en la imagen. Esto es básicamente para recordar, porque ya eso ha cambiado, ¿no? Tenemos que en un inicio se empezaba con el tratamiento con un YECA y un beta bloqueador, se evaluaba cierta cantidad de tiempo, si el paciente seguía sintomático, se podía añadir un antagonista de los receptores de mineralocorticoides. Si esto, a pesar de ese tratamiento y haber llegado a la dosis máxima, el paciente seguía teniendo sintomatología, tenía una FEBI menos del 35%, entonces en estos pacientes nosotros vamos a ver que si tolera el YECA o el paciente está utilizando un ARA2, se sustituye a por de repente un ARNI, ¿no? Que vamos a ver también más adelante de qué se trata. Entonces, bueno, básicamente este esquema, que ya es un esquema antiguo, es para que vean cómo era antes, ¿no? El tratamiento escalonado, pero debido a que ya a los amplios estudios que se han realizado, ya han habido avances importantes que han redefinido las oportunidades para cambiar la historia natural de la enfermedad, ¿no? Y esto con una amplia gama de terapias médicas. Tanto es así que, bueno, después de todos los estudios que también vamos a revisar poco a poco,
vamos a ver que actualmente se considera dentro del manejo de la falla cardíaca 4 grandes pilares, ¿no? Que también son conocidos como los 4 fantásticos del manejo de la falla cardíaca con FEBI reducida, que son los que estamos viendo a continuación, ¿no? Vemos uno de los pilares importantes vendría a ser los ARNIs, y bueno, nos llama la atención aquí que no está considerado ya como antes los YECAs ni los ARAs, ¿no? Principalmente consideran a los ARNIs, tenemos también a los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, los beta bloqueadores y los inhibidores de la SGLT2. Ahora, como he mencionado, los objetivos del tratamiento es disminuir supervivencia y disminuir lo que son las tasas de hospitalizaciones. Es por eso que estos 4 pilares que estamos viendo en esta diapositiva justamente van a cumplir esas funciones, ¿no? En todos los estudios han demostrado que disminuyen la mortalidad, que es lo más importante que nosotros buscamos como parte del tratamiento, ¿no? Y bueno, y también en esta imagen es importante porque podemos ver las diferentes alternativas en caso no pudiéramos usar alguna de estas drogas, ¿no? Bueno, con todos los conocimientos y todos los avances a lo largo de estos años, ya las guías se han modificado. La última guía del año pasado de la Sociedad Española de Cardiología, bueno, nos menciona este esquema, que es muy diferente al que vimos en el año 2016, a pesar de que no es un periodo de tiempo tan amplio, ¿no? Son básicamente 5 años de diferencia. Sin embargo, los grandes avances han permitido que esto se puede realizar. Tenemos nosotros un paciente con falla cardíaca con FEBI reducida en menos de 40%, terapias que han demostrado disminuir mortalidad son los YECAs, los ARNIs, betabloqueadores, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides y los inhibidores de la SGLT2, ¿no? Como podemos ver nosotros, a diferencia de la guía anterior, uno, que no hay un tratamiento escalonado, se empieza, y bueno, el objetivo es que los pacientes lleven estas 4 terapias al mismo tiempo, ¿no? Titulando las dosis obviamente hasta una dosis médica óptima, y también llamar la atención, ¿no? la aparición, el debut, por así decirlo, de los inhibidores del SGLT2 y del ARNI, ¿no? que el ARNI sí existía, al menos en el anterior algoritmo, pero estaba en varios escalones más abajo. También en este nuevo algoritmo podemos ver que para reducir lo que son otro tipo de sintomatología, por ejemplo, podemos usar nosotros los diuréticos para evitar lo que es la sobrecarga de volumen, y ya según las características propias de cada paciente, que no es el tema de hoy, bueno, se llegan a optimizar otros tipos de terapias, ¿no? Entonces, en lo que queda de la exposición, básicamente vamos a ver los 4 pilares principales y hacer un breve recordar del mecanismo de acción, que también es importante que lo conozcamos. Entonces, dentro de lo que son los ARNIs, nosotros vamos a ver que el ARNI va a ser un fármaco que se va a encargar, como dice aquí, ¿no? de una inhibición simultánea de lo que es la neprilicina y del sistema renina-angiotensina, ¿no? Y su componente va a ser el sacubitril/valsartán. Entonces, como vemos nosotros en la imagen, dentro de lo que es la fisiopatología de la falla cardíaca, vamos a tener dentro de lo que es la teoría neurohormonal, básicamente tenemos 2 brazos, ¿no? Tenemos ante una noxa inicial, una noxa principal, vamos a ver que se van a activar diferentes mecanismos neurohormonales. Uno de ellos van a ser como primer mecanismo neurohormonal que se activa el sistema adrenérgico de las catecolaminas y también el sistema renina-angiotensina, ¿no? Y bueno, como vemos en el cuadro, este va a tener efectos a la larga deleterios para nuestro sistema, aumentando lo que es la presión arterial, aumentando el tono simpático, el nivel de aldosterona, aumentando esto la fibrosis cardíaca, la hipertrofia cardíaca. Y bueno, también vamos a tener una serie de hormonas contrarreguladoras, que va a ser el sistema de péptidos vasoactivos, y dentro de este sistema de péptidos vasoactivos tenemos lo que son la prostraciclina y los péptidos natriuréticos, ¿no? Como el ProBNP, el ANP.
que se van a encargar, como su nombre lo dice, contra las reguladoras, en lo que es la vasodilatación, básicamente, ¿no? Hacer lo contrario del sistema renina-angiotensina, disminuir la presión arterial, el tono simpático, disminuye la fibrosis, la hipertrofia. Sin embargo, existe una enzima, que es la neprilicina, que es una enzima, es una endopeptidasa, que se va a encargar de degradar estos péptidos natriuréticos, ¿no? Que son parte del sistema contrarregulador. Entonces, de lo que se encargan los ARNIs es actuar fisiopatológicamente estos dos niveles, ¿no? A nivel tanto del sistema renina-angiotensina, bloqueando lo que es el receptor AT1, bloqueando todos estos efectos negativos para el organismo, y a su vez también inactiva lo que es la neprilicina, aumentando el tiempo de vida media de los péptidos natriuréticos y prolongando sus efectos beneficiosos, ¿no? Es de esa manera en la cual los ARNIs actúan. Y hay diversos estudios que vamos a revisar brevemente, que nos garantizan su uso en los pacientes. Por ejemplo, es un estudio muy importante, el Paradigm HF, que fue publicado en el año 2014, que tenía como endpoint primario disminución de la muerte cardiovascular o la hospitalización por falla cardíaca, como mencioné, ¿no? Objetivos principales, en la cual, comparada con lo que es el YECA, que es el enalapril, se evidenció que sí había una disminución significativa, así también como una disminución significativa en cuanto a lo que es solamente el compuesto de muerte cardiovascular, ¿no? Entonces, garantizándonos un beneficio para los pacientes. También tenemos otro estudio, el estudio PROOF-HF, que fue publicado en el año 2019, que nos muestra los beneficios también de este sacubitril/valsartán en los pacientes con falla cardíaca con FEV reducida, no solamente en comparación a los YECAS, sino los beneficios en cuanto a lo que es el remodelado cardíaco. Como vemos en la imagen, ¿no? Para muestra un botón, tenemos un aumento de la FEVI de un 28% a un 38% el año de uso, ¿no? Que es aproximadamente más de 9.4% en la función del ventrículo izquierdo. Así también se ve disminución del ProBNP, se ve disminución de lo que es el volumen diastólico al final, al final de la diástole en el ventrículo izquierdo, disminución del volumen sistólico al final de la diástole. Asimismo también disminución del volumen de la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, esta molécula de este fármaco, el sacubitril/valsartán, tiene beneficios en el remodelado que van a mejorar la supervivencia en nuestros pacientes, la calidad de vida y el pronóstico en ellos, ¿no? Y es por eso que ahora es como parte de primera línea, según las últimas guías, tanto de la Sociedad Española como también la guía americana, ¿no? Del AHA. Entonces nosotros tenemos los ARNIs que van a ser usados en pacientes con fiebre reducida, menos del 40%, pacientes con clase funcional NIJA de 2 a 4, y bueno, estos van a ser usados en pacientes en lugar de los YECAS o de los ARA2, ¿no? La titulación va a ser igual cada 2 semanas y se van a vigilar dentro de lo que es su principal efecto adverso de los ARNIs, vamos a ver la hipotensión que puede causar en los pacientes, por eso es que es importante un seguimiento de lo que es la presión arterial, los electrolitos y la función renal. Los YECAS, bueno, tienen ya estudios conocidos, como les mencioné, ¿no? De los años 80, su beneficio es indiscutible. Si bien es cierto, hay guías, sobre todo las americanas, que indican que el ARNI es de primera opción. En la guía del año pasado de la Sociedad Española de Cardiología, menciona que sí es de primera línea los YECAS sobre todo, no tanto los ARAS de primera línea, pero con un nivel de recomendación 2, ¿no? Principalmente ellos recomiendan los YECAS, y en pacientes que no puedan usar los YECAS, sí recomiendan ya usar de repente los ARNIs, en las dosis que están mencionadas acá, ¿no? En cuanto a lo que son los inhibidores del SGLT2, como nosotros sabemos, no tenemos dentro de los fármacos inhibidores del SGLT2, tenemos la empaglifosina, la canaglifosina, la dapaglifosina, que en un inicio estos medicamentos eran usados en pacientes diabéticos.
Sin embargo, en estudios de pacientes diabéticos que se realizaron, se vio que también tenía beneficio tanto en la función cardíaca. Y bueno, a lo largo de los años se ha realizado diferentes ensayos, ¿no? En los cuales se llega a la conclusión de que estos inhibidores del SGLT2 tienen efectos pleiotrópicos a nivel de los diferentes sistemas del organismo, ¿no? Tanto a nivel renal, a nivel de la vasculatura, a nivel cardíaco, y todos ellos van a contribuir a la disminución de la severidad de la falla cardíaca. A nivel cardíaco vamos a ver que esto optimiza el metabolismo energético. Ay, Dios. Un momentito. Actualiza lo que es el metabolismo energético, va a disminuir la isquemia, va a disminuir la injuria por reperfusión. Uno de los mecanismos también que se postulan es que inhibe el intercambio sodio-hidrogeniones, ¿no? Entonces, también igual se han realizado estudios para ver los beneficios en los pacientes con falla cardíaca, incluso pacientes que ya no tienen diabetes, ¿no? Solamente falla cardíaca. Uno de estos estudios, el estudio DAPA-HF, la cual se realizó en pacientes con falla cardíaca, con fiebre reducida, con una clase funcional 2 a 4. Como vemos en la imagen, se evidenció una disminución en cuanto a lo que es la supervivencia, un aumento en la supervivencia y disminución en la hospitalización, ¿no? Significativa en comparación con el placebo, ¿no? Esto en cuanto a la dapaglifosina. Y en cuanto a la empaglifosina, tenemos el estudio Empero Reduced, ¿no? Pacientes con fiebre reducida, que también se observó una disminución en el outcome primario, que fue el compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, ¿no? Y con estos resultados es que ya forma parte del algoritmo del manejo de los pacientes con falla cardíaca con fiebre reducida, menos de 40%, con un NIHA clase funcional 2-4, y bueno, esto debe ser administrado con toda la terapia médica óptima que se ha mencionado, ¿no? Los 4 pilares, los 4 fantásticos. Y como vemos en la imagen, bueno, las dosis de dapaglifosina, empaglifosina son dosis de 10 miligramos una vez al día, y que son dosis menores a las que se usan en pacientes diabéticos, ¿no? Y esta va a ser nuestra primera opción también en pacientes sean diabéticos o no. Dentro de lo que son los betabloqueadores, también tenemos ya evidencia ya de larga data de la mejoría de en la supervivencia de estos pacientes. Y dentro de los betabloqueadores que han demostrado mejorar la supervivencia, tenemos básicamente lo que es el bisoprolol, el carvedilol y el metoprolol, ¿no? Las dosis señaladas. Dentro de lo que son los antagonistas de la aldosterona, tenemos la eplerenona, la espironolactona, las dosis mencionadas. También ya esto es indiscutible el beneficio que tienen los pacientes. Y en cuanto a los diuréticos que ustedes ven, ¿no?, en las interconsultas que se recomienda siempre a los pacientes, si bien es cierto, no ha demostrado que haya disminución de la mortalidad con el uso de diuréticos, esto sí está recomendado en los pacientes con falla cardíaca con fiebre reducida para disminuir los signos o los síntomas de congestión, ¿no? Y aliviar a los pacientes y mejorar la calidad de vida. Y a su vez también esto puede reducir lo que es la capacidad de ejercicio o las hospitalizaciones en los pacientes, ¿no? Y esto hay evidencia también bastante. La titulación de estos medicamentos, bueno, va a tener básicamente 2 fases, una fase de intensificación, una fase de estabilización. En la fase de intensificación, que va a ser aproximadamente de 2 a 4 meses, vamos a ver nosotros que se va a ir titulando los medicamentos cada 2 semanas aproximadamente hasta obtener la dosis óptima. Claro que la optimización del tratamiento va a ser adecuado para cada paciente, ¿no? No hay un estándar de cómo nosotros medicar a los pacientes, a todos por igual, no depende de la patología que tenga, de las funciones vitales del paciente. Se va titulando la dosis óptima. Y luego se supone que a los 3 meses aproximadamente ya el paciente ya ha logrado una estabilización en el tratamiento, se tiene el mantenimiento de la dosis, pero si tenemos pacientes que a pesar de que ya tenemos la dosis óptima, siguen teniendo sintomatología, entonces hay que buscar otras opciones, ¿no?, que puedan ser
las causas de repente de una falla cardíaca avanzada. Y en los pacientes que están llevando un buen control, lo que se recomienda es la evaluación de la respuesta a esta terapia, ¿no? Como hemos mencionado, muchos de estos medicamentos van a contribuir a lo que es mejorar el remodelado cardíaco, entonces se va a tomar una ecocardiografía control, se va a dosar los tempios natriuréticos, repetir el electrocardiograma, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que quería mencionarles, ¿no? Acerca de lo que es el tratamiento de la falla cardíaca, para que tengan bien en claro cuando reciban un paciente, ya sea en la emergencia o en pabellón, de la terapia óptima, la cual este paciente tiene que llevar a su domicilio, ¿no? Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta,